Entonces, en ese ejemplo, entre otras cosas que hemos tenido la asesoría de varios expertos coreanos, diseñamos las políticas que hemos debido adoptar hace muchos años, las políticas de desarrollo y no solo de crecimiento. El gran error de Colombia no es haber buscado mercados porque los tenemos abiertos casi todos, pero no tenemos oferta productiva y oferta que debe ser desarrollada con claridad para poder participar en esos circuitos internacionales. En esa materia se diseñaron 3 políticas: la política de comercio, la política industrial y la política de turismo. Todas bajo el mismo propósito: hacer una transición frente a la tragedia del cambio climático que se nos avecina, una transición de una economía minero-energética hacia una economía de desarrollo productivo, inclusivo y sostenible. Y esa es la base de nuestras 3 políticas. Y en esas 3 políticas, pues indudablemente hay varios aspectos que se consideran fundamentales y que se van a tratar en esta reunión, y no los voy a tratar todos, pero el embajador al final de su discurso dijo algo que es muy de fondo. El mundo de hoy no es el mismo. Nos cambiaron los conocimientos por decreto. Resulta que la pandemia, la desigualdad en los resultados de la globalización sin un rostro humano entre muchos de los países, la guerra, que otra vez es el denominador común de esta humanidad que no tiene racionalidad, entre Rusia y Ucrania, nos llevó a una crisis en la economía internacional. Y en esa crisis en la economía internacional estamos más o menos en el riesgo de volver antes de 1945, crisis en el sistema financiero internacional, crisis en el sistema comercial internacional y crisis en el sistema político internacional. Me voy a referir solo a una cosa, que es la crisis en el sistema comercial. Los países hemos hecho una serie de compromisos en materia climática. Las COP, la COP28 que viene ahorita y demás. Esos compromisos son sobre la descarbonización y sobre salvar la humanidad, pero compromisos que se han manifestado en compromisos no vinculantes que pocos hemos cumplido. Ese punto se vuelve fundamental. Los países desarrollados desafortunadamente han incrementado su proteccionismo. Todos sabemos que los subsidios en la China se han incrementado en cerca de un 500%, lo que afecta a las relaciones de importación, exportación y de las mismas inversiones. En otros países, en Estados Unidos y en Europa, las tendencias proteccionistas también son claras. Por ejemplo, todas las políticas de reindustrialización en los Estados Unidos son claramente proteccionistas. Y, por ejemplo, también el Pacto Verde no es un pacto de transición como debería ser, porque compartimos los objetivos por parte de la Unión Europea, sino se convierte en algo con inmediatez, que lo que significa es el cierre de nuestros productos en los mercados europeos. En general, esa estructura de subsidios y esa estructura también que se está discutiendo a nivel internacional, que tiene que ver con todos los temas de la inversión y los tratados de protección de inversión, sobre claramente lo que se debe definir es que la naturaleza y la protección de la naturaleza está por encima de cualquier interés de inversionista en los campos minero energéticos, por ejemplo, es una tendencia que a nivel mundial se está aceptando. Y lo único que estamos haciendo en los tratados de protección de inversiones, señor embajador, y que nos encantaría que lo pudiéramos incorporar en un análisis interpretativo o carta interpretativa, es que la naturaleza está por encima de las inversiones, que los páramos, que el agua, que la salud están por encima de cualquier tipo de interpretación de un acuerdo de protección de inversiones. En esos términos, fíjense ustedes, tenemos que conciliar lo que hemos definido a nivel climático, tenemos que rescatar el marco multilateral para poder tener reglas claras frente a los subsidios nuevos que se han presentado y que no están reglamentados en ese marco multilateral. Y tenemos que tener claro que debe existir una seguridad jurídica a las inversiones
pero sin desequilibrios en esa seguridad jurídica frente a la naturaleza o frente a los estados. Esas tres cosas son fundamentales para la OMC, de la Asamblea de la Organización Mundial del Comercio en el 2024. En esa asamblea se va a definir si seguimos teniendo reglas multilaterales o volvemos a 1943, a simplemente una trampa bilateral en donde no va a haber reglas de juego claras en materia comercial ni en ninguna materia si no defendemos el multilateralismo. La conclusión de esta parte es muy sencilla. Colombia y Corea somos defensores y tenemos comunes intereses para defender el multilateralismo, para defender la naturaleza, para defender los derechos humanos, para defender las democracias y para defender la paz, y la paz como elemento fundamental. Entonces, de la reunión de hoy tenemos acuerdos importantísimos sobre ese nuevo mundo en el que nos derogaron los conocimientos por decreto y donde tenemos que tener posiciones conjuntas para defender el multilateralismo. En segundo lugar, pues hombre, ¿qué pretendemos nosotros con Corea? Pues aprender de ustedes. Ustedes lo tienen todo y nosotros también lo tenemos todo. Y la suma de dos todos da el infinito. Nosotros tenemos la naturaleza, tenemos la biodiversidad, tenemos el agua, tenemos la luz, tenemos las comunidades, tenemos los conocimientos tradicionales. Tenemos esa nueva oferta que ya no es la minero-energética que decíamos en inversiones, sino tenemos lo que necesita la humanidad. Tenemos el pulmón del mundo. Somos parte de los dueños de la Amazonía que queremos compartir el aire en ese pulmón con las inversiones en la reforestación que se están manejando a nivel mundial. Queremos conservar para que ustedes y nosotros podamos respirar en esos proyectos. Y ahí está toda la propuesta en parte de las inversiones y donde está fundamentalmente el tema que tenemos que manejar. ¿Qué inversiones queremos nosotros y que hemos recibido de los coreanos en ese sentido? Lo que nos dice la teoría económica. Queremos inversiones que incorporen progreso técnico, que hagan transferencia de tecnología, que permitan desarrollar conjuntamente las patentes. Y qué mayor ejemplo que los amigos de la Armada Nacional que están aquí presentes en los proyectos de Cotecmar y lo que hemos hecho con Corea y con la cooperación coreana, donde ustedes están cumpliendo estrictamente con esas condiciones, inversión extranjera directa, cooperación importante de los coreanos, transferencia de tecnología. Me sentí muy orgulloso en Bruselas con un, no sé los rangos de la Armada, pero era un capitán de navío o algo por el estilo, formándose de una forma diferente, pero no es ni siquiera formándose en pequeñas cosas, estaba formando no solo en lo técnico, sino estaba haciendo un doctorado, estaba terminándolo bajo el patrocinio y así mucha gente de nuestras organizaciones que está recibiendo la cooperación coreana. Entonces el primer elemento es eso, fundamental, que nos está otorgando esas inversiones y esa cooperación en la transferencia de tecnología. El segundo elemento, y pongo ejemplo Cotecmar porque es estrella, es el grado de incorporación de las partes en lo que estamos construyendo en los navíos. Es increíble. En los primeros proyectos ya tenemos el 40% proyectado de incorporación de partes y piezas hechas por la pequeña y mediana empresa colombiana y con el apoyo de las universidades colombianas y de los institutos de investigación, pero sobre todo de las universidades y la cooperación coreana. Eso es realmente como debe ser la inversión, la incorporación a las cadenas de valor nacionales, internacionales, el entendido de que el nearshoring, el hecho de que vamos a hacer la base de la fabricación, por ejemplo, de los astilleros y otras pequeñas embarcaciones para toda Sudamérica, para toda la comunidad andina, y que vamos a tener un esquema virtuoso de cooperación de inversión entre Corea y Colombia, pues se vuelve fundamental. Y el tercer punto, que en esa cooperación y en esas inversiones coreanas, consideran ellos y consideramos nosotros que el desarrollo científico y tecnológico, la innovación, como usted planteó, señor vicepresidente de la Cámara de Comercio,
es fundamental. Y ese discurso es el discurso interesante de nuestro proyecto de industrialización. Bienvenida a la inversión coreana. Importante la inversión coreana. Como nunca tenemos proyectos conjuntos porque nosotros tenemos que dar y ustedes tienen que cómo recibir y nosotros tenemos cómo recibir y ustedes tienen que dar. Estamos en un momento virtuoso para el desarrollo frente a ese nuevo mundo que se nos está presentando. Por supuesto, no es solo ese marco institucional como lo mencionó el vicepresidente de la Cámara de Comercio. Hombre, tenemos un acuerdo de protección de inversiones que casi que estamos en el camino de proteger sobre todo la naturaleza en esa carta de entendimiento que hoy propongo y que deberíamos hablarla con mucha seriedad. Pero ese marco institucional de protección de inversiones, Colombia jamás ha hecho nada para violar la seguridad jurídica de las inversiones. Y jamás, por lo menos en los próximos 100 años, hará algo que no implique seguridad jurídica para la inversión extranjera directa. Entonces tenemos el marco institucional de un tratado de libre comercio, entre otras cosas, que es un tratado de libre comercio justo. Pero es un tratado de libre comercio que no hemos hecho lo suficiente para promover esa complementación económica, pero que es la oportunidad más interesante para cambiar el tipo de comercio que tenemos con los países más desarrollados. Desafortunadamente nosotros un economista se llamaba Bela Balaza y decía algo bien interesante, que cuando nosotros éramos netos exportadores, estábamos en un índice de 0,33 a 1. El neto exportador es aquel que solamente exporta y no importa un tipo de bien. Y eso es lo que hacemos nosotros, exportamos flores, café, banano y otras cositas agroindustriales, pero no importamos esos bienes. En eso somos netos exportadores. En el otro, todo lo que es la tecnología, la innovación, el progreso técnico, la maquinaria, los equipos, el conocimiento, estamos entre menos 0,33 y menos 1 y somos netos importadores. Y resulta que si algo está contribuyendo a esta relación Corea-Colombia es entrar en un comercio intraindustrial, donde seremos importadores y seremos exportadores, pero complementarios. Es tal vez la propuesta más importante de esta nueva política de reindustrialización, porque vamos a estar entre menos 0,33 y más 0,33 en un comercio intraindustrial, donde el desarrollo va a ser el común denominador de las empresas colombianas y de las empresas coreanas, y en donde esa promoción del comercio y de la inversión se vuelve fundamental. Pero en tercer lugar de ese marco institucional, o en un marco siguiente, perdón, en un punto siguiente, es que mire con lo que nos encontramos. La cooperación coreana ha sido virtuosa, simplemente la tenemos que desarrollar. Tenemos un nuevo mundo con objetivos comunes. Queremos el multilateralismo. Hemos desarrollado una relación profundamente virtuosa como con ningún otro país. Por eso puse el ejemplo de los astilleros. Hemos logrado muchas cosas insuficientes en materia de inversiones y en materia comercial, pero en materia de cooperación hemos recibido, sobre todo, un tema que es fundamental para nosotros, que es la paz total, y para ustedes, y para el mundo, y para todos. Independientemente haya equivocaciones, que haya tropiezos, el propósito de paz total es un propósito de todos los colombianos. Ninguno de nosotros dudamos que solucionado ese tema, Colombia va a ser Corea en muy pocos años. Y básicamente, la cooperación se basa en cooperación en paz y regiones. Y la cooperación ha sido fundamental en temas que para nosotros en la paz y en las regiones más olvidadas y más violentas y donde estamos haciendo la sustitución de cultivo, se ha referido con Corea a algo que para nosotros es caro, que es el derecho de género, las mujeres incorporándose a la sociedad productiva y esa cooperación maravillosa que hemos recibido en esa materia.
La tecnología, el apoyo a los agricultores y el cambio en los sistemas de innovación también ha sido parte de esa cooperación que tiene que ver con nuestra apuesta productiva de soberanía alimentaria y agroindustrialización. Y además, ellos están participando en esa cooperación en nuestros objetivos de COP28, en el cumplimiento de nuestra descarbonización y en el objetivo fundamental que se plantea en la estrategia de desarrollo productivo no minero energético hacia un desarrollo sostenible, inclusive y productivo, y por eso la cooperación está basada en el cambio climático. Y el presidente de la República con el presidente coreano decidieron una cosa maravillosa, que la ayuda va a ser fundamental en la mayor experiencia en el catastro multipropósito, en donde le he pedido a la Cancillería colombiana que acelere la relación con la Cancillería coreana y con los embajadores para que podamos hacer eso realidad en este mismo año, si fuese posible. Eso del catastro multipropósito es la verdadera reforma agraria de nuestro país, porque le va a dar movilidad a la tierra para convertir lo que no sea productivo en productivo, porque el catastro multipropósito será un elemento de reforma agraria fundamental. Y por supuesto, la cooperación que ya mencionamos en astilleros, lo que se ha venido desarrollando sobre los grandes proyectos que hemos propuesto en materia de infraestructura, de puertos, de vías férreas y demás, esos diálogos de cooperación se han venido sosteniendo, esos diálogos de promoción de inversiones se han venido sosteniendo y esperamos la eficiencia y la inversión coreana muy claramente en todos esos sectores, como en sectores como la movilidad, los astilleros, los químicos, los farmacéuticos, los cosméticos. Identificaron ustedes todo ese tipo de relación. Y miren ustedes, esta reunión, porque yo tenía un viaje y dije, no, yo tengo que estar con tan importante delegación, les tengo que compensar que ustedes eran más importantes que los demás. Pero este esquema, esto que están planteando en el día de hoy, es muy importante para Colombia. Nuestros agradecimientos al alcalde, nuestros agradecimientos al señor embajador, nuestro agradecimiento a Corea, pero más que nuestros agradecimientos sobre el pasado, que son importantes, son nuestros agradecimientos sobre esta profundización de la relación que continuamos en el día de hoy. Y por supuesto reiterar lo que ya dijo el presidente de la República, nuestro apoyo a Busan en la Feria Mundial. Así votaremos cuando sea necesario y queremos reiterar y definir nuestro apoyo a Corea oficialmente como lo hemos hecho en los últimos días. Quiero agradecerle a ustedes su presencia y haberme invitado a poder dialogar con ustedes unos minutos. Un abrazo.